Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí va a analizar la constitucionalidad de la reforma judicial luego de que admitiera la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales. La ministra Lenia Batres aseguró hoy mismo también que al aceptar la resolución de la consulta, la Corte estaría dando un golpe de Estado. Sí, en esta advertencia también coincidió la ministra Yasmín Esquivel Moza en esto que se alerta como un posible golpe de Estado. Y es que al final, con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una consulta a trámite que impugna la reforma al Poder Judicial de la Federación, una iniciativa presentada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Constituyente Permanente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Y con ello, la reforma será turnada para su estudio, para que un ministro elabore un proyecto y determinar si esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para revisarla, para modificarla o para desecharla. Ese es el alcance que tiene pues la determinación, Alejandro, que hoy tomó por mayoría de 8 ministros contra 3 el Pleno de la Suprema Corte. Los ministros que votaron a favor son Juan Luis González Alcántara, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, José Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, y quienes votaron en contra fueron Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. La Suprema Corte busca, fíjese, esto es muy importante puntualizarlo, porque son los alcances de el propósito, el objetivo de los ministros que votaron hoy a favor de esta revisión. La Suprema Corte busca determinar el alcance de sus facultades contenidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros. Esto dice este artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El proyecto que se discute es el del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone abrir una controversia para que la Corte pueda pronunciarse sobre la reforma judicial. Sin embargo, existen otras consultas que todavía no se discuten. Bueno, en la sesión del día de hoy, que sí es muy importante, pasará a la historia, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó de que la Corte se coloca ante un escenario de golpe de Estado. Así lo dijo, por dar entrada a revisar, a emitir esta resolución, y esto lo compartió también la ministra Yasmín Esquivel Moza. Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho, dijo la ministra Batres. La Suprema Corte, agregó, estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional
el trabajo del poder constitucional reformador, el Congreso, el constituyente, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial. Vale la pena que escuchemos completamente estas intervenciones porque quedan, literal, para la historia. La misma segunda sala aprobó la tesis aislada 21ª-2014 en la que expresamente se dijo, conforme lo previsto en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, la acción de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, por lo que son inoperantes los argumentos en los que se impugna un procedimiento de adición o reformas a ellas. Hasta aquí los tres motivos por lo que mi voto es en contra del proyecto y porque se deseche la solicitud materia de la consulta. Si bien este Tribunal Constitucional, como órgano terminal en la resolución de controversias y en la interpretación directa de las normas, tiene una función trascendental para potencializar el derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que ello no constituye un permiso para diseñar una norma que permita atender a la pretensión de las y los promoventes del presente recurso. Por todo lo expuesto, mi voto es en contra del proyecto. En conclusión, la alta responsabilidad que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer de manera exclusiva el control jurisdiccional de la constitucionalidad de actos y normas generales está vinculada al ejercicio estricto de las atribuciones que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le asigna, de manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Simplemente para que usted lo tenga claro, qué fue lo que pasó el día de hoy, de la manera más coloquial posible lo voy a decir. Ese poder, por 8 individuos, entre los que está la ministra Piña, 8 personas pretenden detener una reforma constitucional en la que participaron 2 de los 3 poderes de la Unión. Nada más que este poder que intenta darle un golpe a estos 2 poderes, en realidad está representado por 8 votos. Son 8 personas, 8 votos, los que intentan detener una reforma que además tiene que ver con ellos mismos. O sea, van a reformar para defender ¿qué? Defender la posición que tienen, defender
los privilegios que gozan, defender el presupuesto que ejercen, que le pagamos entre todos, defender incluso un paro que continúa, un paro que les pagamos. A toda esta gente que usted ve que se manifiesta, usted y yo, les pagamos su salario. Están en un paro, entre comillas, pero es un paro VIP, todo pagado, por decisión, además de una persona que es Norma Piña. Toda esa gente que anda en la calle con salarios pagados, haciendo protestas pagadas, se las paga Norma Piña, en realidad. Que ella es quien encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. 8 votos, 8 individuos intentan enfrentar a 2 poderes legítimamente electos en el proceso del pasado mes de junio. Sí, estamos en la hipótesis, en una tentativa, en un objetivo, y lo digo de esta manera porque todavía no se materializa. De hecho, si usted escucha las intervenciones de las ministras Yasmín Esquivel y de Lenia Batres, dicen que en caso de que efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que debe revisarse esta reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, se estaría ante un golpe de Estado. En el momento en que nos encontramos, no se ha consumado ese golpe. Hay una tentativa, hay un objetivo, hay un propósito, hay una hipótesis y hay una altísima posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia, que no tiene facultades en la Constitución, no en cualquier ley, no, en la Constitución, revisa lo que resolvió la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos estatales, como se le denomina al constituyente permanente, entonces sí se consumaría un golpe que va a generar una crisis constitucional en México. A eso está dispuesta a llegar Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, y los ministros que la acompañan, como los consejeros de la Judicatura que también preside Norma Piña. Yo creo que sí, hacia allá van. De otra manera, no se hubieran descarado como el día de hoy al votar a favor de revisar la reforma constitucional. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no se ha resuelto todavía, el fondo del asunto. Dice la Suprema Corte que hay todavía una posibilidad de que no se revise esa reforma. No, el hecho de que se hayan aventado el tiro de aceptar es porque van, es más, desde ahora es posible decirlo, por la lógica de los acontecimientos, no a partir de hoy, sino a partir de que ellos se opusieron a la reforma antes inclusive de ser aprobada, con los jueces de consigna emitiendo suspensiones sin ningún fundamento constitucional ni legal. Luego siguieron el paro, todo pagado, de juzgadores. Antes, Álvaro. No, por supuesto. O sea, porque desde el momento en el que Norma Piña reta al presidente López Obrador, al entonces presidente López Obrador, a no ponerse de pie en un acto donde el protocolo marcaba recibir al jefe del Ejecutivo, al jefe del Estado mexicano, que no es ella, desde ahí empieza. Ella lo que dice es, me quedo sentada y reto al presidente, y empieza un reto tras otro que lleva
sí a este paro y lleva a esto que estamos viendo ahora, que ya es, ahora sí ya no es una confrontación, no está intentando Norma Piña ya detener una reforma. Claro, intenta hacerlo, por supuesto, y lo va a hacer, si lo van a intentar hacer, por supuesto. Lo que realmente está haciendo es dejar clara una posición frente a la presidenta de México, que hoy es el día 3, en realidad llevaría 2 días en el poder. Está mandándole un mensaje a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, de que en los términos más coloquiales posibles, sus chicharrones truenan. Eso es lo que hace hoy la ministra Norma Piña. Está mandándole un mensaje a la presidenta de México recién inaugurada, pero también le manda, y ahí es donde yo creo que el discurso de Lenia Batres es muy contundente. Le manda un mensaje a un constituyente, Álvaro. Al constituyente. Me gusta que uses ese término. Constituyente permanente. Porque es el constituyente. Cada cuando se convierte el Congreso en el constituyente, cada vez que está en posibilidades, en realidad en los hechos, cada vez que está en posibilidades de modificar la Constitución, cada vez que se encuentra frente a la posibilidad, como es este momento, de modificar la Constitución, se enfrenta al constituyente. Hay un poder que decidió, que fue electo por la mayoría de los mexicanos. Es un poder, Álvaro, por el que votaron millones de individuos. Hay una presidenta por la que votaron millones de individuos y 8 personajes por quien no votó nadie. Nadie de los ciudadanos. Sí pasaron por un proceso que pasa por el Senado de la República, pero es 8 individuos. 8 individuos intentan detener lo que hacen 2 de los poderes de la Unión. Es obviamente un intento de confrontar Piña, de confrontar a la presidenta de México. Sí. ¿Por qué hablamos del constituyente permanente? Porque es un desafío, una provocación de Norma Piña y de los ministros que la acompañan. Hablamos del constituyente permanente porque no es solamente el desafío, aunque lo es, a la presidenta Claudia Sheinbaum. No es solamente el desafío a la Cámara de Diputados y de Senadores, que obviamente lo es. No es solamente un desafío a las legislaturas locales, que son las que integran el constituyente permanente. Es un abierto desafío a la propia Constitución General de la República, que su artículo 135 establece muy claramente lo siguiente: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, dice la primera línea. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Todo esto se cumplió escrupulosamente en el constituyente permanente. Y luego entonces pasó al Ejecutivo para su promulgación. Hoy, la reforma al Poder Judicial de la Federación ya está en la Constitución. No es una opción acatarla o no. ¿Y qué hace la Suprema Corte? La desafía.
¿Tiene la Suprema Corte una facultad en la Constitución para ir en contra de esto? No. Entonces, que no vengan tampoco con el tema de que, es que con argumentos leguleyos, es que hay una norma supletoria que existe en la ley orgánica en el artículo. No, este es un asunto eminentemente político. Claro que es político. Es un asunto político, no es un asunto solamente jurídico, no es un asunto de abogados, no es un asunto de jueces, no es un asunto de magistrados y de ministros. Es un asunto que le concierne a toda la población, a todo el mexicano. Y esta provocación de Norma Piña, en realidad es el rostro de la tiranía de los políticos metidos a jueces, o de los jueces políticos. O de los políticos detrás de los jueces. Y de los poderes detrás de los jueces. Claro, claro, al final de eso se trata. Ahora, siempre frente a una posición como esa de Norma Piña, como esta, tienes que pensar las variables, tienes que pensar qué es lo que ella está razonando, hacia dónde quiere que se mueva los poderes que está confrontando, porque ella está poniendo un caballo en una posición de ataque. ¿Está realmente buscando Norma Piña tumbar a la reina o pegarle al rey o pegarle usando el lenguaje del ajedrez? ¿Está buscando o qué es lo que está planeando Norma Piña? Y en ese sentido, yo creo que las variables serían porque además existe, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 110, como me manda ahora mismo Pedro Mellado, de un texto de él, que pueden ser sujetos a juicio político los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Agrega Pedro Mellado, en tanto que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos advierte en su artículo 6 que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses fundamentales o de su buen despacho, como sería el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo federal y la usurpación de atribuciones o cualquier infracción a la Constitución o las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Ahí está una vertiente. Ella podría, discúlpeme usted, ella podría estar buscando activar el mecanismo del Congreso para que los ministros fueran llevados a juicio un político. Juicio político. Esa es una forma, ¿no? La otra forma es el cedillazo, para ponerlo más, porque es la misma presidenta de México lo mencionaba en días pasados. Si hubiera querido, si fuéramos autoritarios, habríamos hecho una reforma del tipo Cedillo. Les dijo, ¿no? Pues fácil, pum, para afuera y voy a poner nuevos ministros y se acabó. Lo menciona la presidenta de México. Esa es la otra alternativa. Estar provocando un cedillazo. Digamos, ya perdí, mejor que sea por la mala, para pasarle la factura a Claudia Sheinbaum. Y al Congreso, obviamente, de Morena. Analizado, obvio, o sea, que le salga caro a la presidenta y que no sea simplemente que ya van a convocar ahora elecciones, no, que le salga caro. Nosotros vamos a oponernos a la reforma y tenemos 8 votos de los 11 votos que hay en la... Entonces, es pasarle esa factura a Claudia Sheinbaum. O sea, es provocar que la presidenta de México... Yo no sé si el Congreso, Álvaro,
sin la participación de la presidenta de México, puede disolver la Suprema Corte? Mira, habrá de analizarse esa opción, pero sin adelantar vísperas, lo que hoy resuelve el Pleno de la Suprema Corte, 8 de 11 ministros, es un acto que dice el ministro que elaboró el proyecto, Jorge Luis González Alcántara Carranca, el anfitrión de la cena. Ojo, no hay que olvidar ese dato para usted que nos escucha y que nos ve. No hay que olvidar el dato de que el ministro González Alcántara Carranca fue el anfitrión de una cena en su casa de las Lomas de Chapultepec el 12 de diciembre del año pasado, a la que fueron convocados magistrados del Tribunal Electoral para reunirse con Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, y claro, con la ministra presidenta de la Corte. Este ministro es el que elabora el proyecto que hoy es votado, 8 ministros a favor, 3 en contra, para que el Pleno de la Suprema Corte revise lo que jueces y magistrados pidan, que la Corte revise si es constitucional o no la reforma. Yo por eso insisto, si se aventaron ya el asunto es porque van a aprobar que sí tiene facultades la Corte. Y entonces van a encontrar cualquier argucia o la van a inventar para desechar, Alejandro, para eliminar otro tipo de reformas, y hay que recordarlas, como la reforma electoral. Claro. ¿Por qué se eliminó? Porque no se discutió lo suficiente, porque era muy noche, porque... La ley eléctrica. La ley eléctrica. Es decir, la Suprema Corte, con la decisión que ha tomado hoy, pues lo que está encaminando es a neutralizar, a dejar sin efecto la reforma al Poder Judicial. ¿A 2 poderes? Claro, y entonces se va a colocar la Suprema Corte como un suprapoder por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo, por encima de los congresos locales, es decir, un superpoder al que nadie, por cierto, ningún mexicano eligió, porque esa es la realidad de las cosas. Y entonces, yo hace rato escribía en mi cuenta de X, pues ya nada más falta que Claudia Sheinbaum le entregue la presidencia de la República a Norma Piña, ¿sí? Porque va a estar, o que Fernández Noroña le entregue la presidencia del Senado a Norma Piña, o el presidente de la Cámara de Diputados le entregue la presidencia también a Norma Piña. Si se niegan, para eso está la Suprema Corte, que no necesita ningún fundamento constitucional para tomar las decisiones. No, porque ellos son la Constitución. Ellos son la Constitución. Se han vuelto la Constitución. O sea, ellos ya se abrogan como la Constitución, un poder ya por encima de los demás poderes de la Unión. Fíjate, pero además, que no se olvide nunca que en realidad Norma Piña pues es parte de una cofradía. Eso no se tiene que olvidar, no se puede aislar. No es solamente la ministra presidenta de la Corte. Ella es parte de una cofradía, Álvaro, en la que participan las élites intelectuales, las élites económicas, una parte de las élites mediáticas, también las élites académicas, que son las mismas élites que enfrentaron al presidente López Obrador durante 6 años, que no ganaron y todo lo contrario, se vienen deslavando, pero que han encontrado un reducto en la ministra Norma Piña. Yo creo que la ministra Piña ha asumido ese rol y le gusta el rol porque lo está disfrutando. La de jefa de la oposición supuesto, política de la derecha. Sí,
el rol de ser el mandadero, Álvaro, al final, porque como la misma Xóchitl Gálvez, hombre, ¿dónde está Xóchitl Gálvez? En un basurero, ya la mandaron al basurero. Eso pasa con los mandaderos, hombre. Ella es una mandadera de los otros, de los Como poderes con Fox, de facto. como con Calderón. Claro, hombre, sí. ¿Como con Peña? Mira, hasta esos son al menos alcanzaron la máxima magistratura. Al menos el señor que tiene muy mala fama de bebedor, de borracho, pues, como se le dice coloquialmente. O sea, a lo mejor este personaje, pues, por lo menos se emborrachó gratis 6 años y por ahí pero hay gente que termina todavía peor, como Xóchitl Gálvez. O sea, y yo creo que a Norma Piña no hay manera de sostenerla mucho tiempo, porque, o sea, es decir, ellos, no hay manera de que la sostengan aquí arriba mucho tiempo. Les va a servir y la van a hacer a un lado como le hicieron con Peña, con Xóchitl Gálvez, como le hicieron con Peña también, y como Pues lo hicieron claro. con todos los demás. Es decir, en resumen, no se nos olvide nunca que ella está al turno como representante de los poderes de facto en este país, que defiende los intereses de grupos académicos, de los intelectuales, los que se reúnen con ella. Y yo diría, vuelvan a darle un buen ojo, porque no se ha desmentido ni las reuniones de los jueves de ella con las élites intelectuales en la casa de Federico Reyes Heroles. No se ha desmentido, que es la que mencionaba cuando citaba el presidente López Obrador. Ese texto era mi texto cuando lo citaba. No se ha desmentido mi columna se llama Norma Piña y la conjura de las castas, donde narro las reuniones de los jueves. No se ha desmentido las reuniones de ella, Álvaro, con Alejandro Moreno Cárdenas, a la que no asistió Santiago Krill, en la casa de Alcántara Carrancá. El caso de Alcántara Carrancá en sí mismo amerita análisis, Álvaro. O sea, Alcántara Carrancá pasa por progre, Álvaro. Se va colando como progre. Él trabaja en el Distrito Federal. Primero González la FES. Alcántara Carrancá es un ministro que propuso el presidente López Obrador, pero fue presidente del Poder Judicial en la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Y en función de eso es que lo propone como ministro. Y obviamente asume una conducta en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sí, entre el 2000 y el 2004. O sea, le toca a López Obrador, lo conoce, él lo propone, el presidente López Obrador lo propone, y llegando a la Suprema Corte le da la espalda al presidente López Obrador. Inmediatamente, ya lo juzgará él, por supuesto, la historia, como termina juzgándonos a todos. Pero el personaje le da la espalda. Muchos de ellos. Margarita Ríos Farjat. Claro, también, sí. Lo mismo. Es vergonzoso. Creo que de los roles que se están jugando ahora mismo de cara a la nación, el de Margarita Ríos Farjat, el de mismo Alcántara Carrancá, son de mezquindad profunda, con un proyecto y con el deseo de transformación del país. Pues es que no formaban parte de un proyecto, Alejandro. Mano. Digo, esas son finalmente las consecuencias del impulso que el propio presidente López Obrador le dio a personajes que, como otros, pues en realidad eran parte de un proyecto antagónico. Pero tienes tu razón, Alejandro. Tú escribiste en tu columna hace un mes que Norma Piña tiene un grupo de consejeros, de asesores, que se reúnen en el domicilio particular de Federico Reyes Heroles, que no es cualquier personaje. No es que sea fundador de Transparencia Mexicana. No. No, es el padre
Ese es el dato fundamental. Sí, sí. Es el padre de la principal colaboradora de Norma Piña. Es el padre de Natalia Reyes Heroles Charrer, no Scherrer como el presidente López Obrador pronunciaba el apellido del periodista Julio Scherer García. Charrer. Yo ya le voy a decir así. Natalia Reyes Heroles Charrer, secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña, es su mano derecha. Y su padre es el que organiza esas reuniones. ¿Para qué? Pues para articular estrategias políticas, como lo detalló Alejandro Páez en su columna. ¿Quiénes asisten? Además de Federico Reyes Heroles González Garza. Bueno, Lorenzo Córdoba. Bueno, de acuerdo con lo que hay, la información que hay, entre otros. ¿Quién es más? Lorenzo Córdoba. Ahora verás, te voy a decir. Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín. ¿Quién más? O sea, personajes que naturalmente forman parte de esa oposición política que encumbró a Xóchitl Gálvez y que por sus propias estrategias la condujo al basurero. Son esos mismos personajes que ahora tienen en Norma Piña la figura, coincido, transitoria, porque va a terminar en el basurero, la figura que encarna la supuesta dignidad del poder judicial y del equilibrio de poderes, extralimitándose ella y la Suprema Corte y el propio Consejo de la Judicatura en lo que establece la Constitución y las leyes. Es decir, ya no es solamente que Norma Piña sea oposición política al servicio claramente de la derecha. Ahora se trata de convertir al Poder Judicial en un superpoder del Estado que somete a los otros poderes, al Ejecutivo, encarnado en Claudia Sheinbaum, y en el Legislativo, en cuyas manos se encuentra, porque así lo establece la Constitución, la posibilidad de modificar leyes y la Constitución misma. Entonces, ahora resulta que son el suprapoder. el suprapoder. El suprapoder. Por eso, Bueno, ese suprapoder puede ser destituido con mayoría calificada, porque se tiene. Podría ser destituido Por en supuesto. caliente e inhabilitados, de hecho. sí, por eso también puede interpretarse como una provocación Claro. para que el legislativo, que tiene entre sus facultades el juicio político, que termine en la inhabilitación y en la destitución, pues eso pueden estarlo buscando también para decir, miren, vivimos en una tiranía, para validar el discurso mentiroso De Claudio X González. de Claudio X Y de González, Héctor de Aguilar Héctor Camín. Aguilar Camín, De hecho, Enrique Krause. De hecho, Álvaro, mira, de hecho, ahí son muy previsibles, pero es muy interesante lo que está pasando. A Marco Cortés y a Alejandro Moreno Cárdenas, lo mismo que a Jesús Zambrano, los condujeron, esas mismas élites, los llevaron de la manita al odio. La moratoria constitucional, el enfrentar al presidente López Obrador, no aprobarle absolutamente nada en el Congreso, etcétera, era parte de una estrategia de los intelectuales que odiaban y siguen odiando a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, como había y hay muy poca inteligencia en esos partidos, ya uno desapareció, por supuesto, se dejaron conducir por los grupos intelectuales y académicos, y los grupos intelectuales y académicos, ¿qué querían? ¿Tenían una estrategia electoral para el PAN? ¿Para el PRI? ¿Para el PRD? No. Querían vengarse de López Obrador. O sea, ninguno de los que acabamos de mencionar, de las élites intelectuales, planteó jamás una estrategia electoral. Lo que querían era vengarse de López Obrador y llevaron a los partidos políticos al fracaso. No les importó llevarlos al fracaso con tal de vengarse de López Obrador y dejar su punto
establecido, de que se trata de un dictador y que es una dictadura. Ahora están haciendo exactamente lo mismo con Norma Piña. Están convenciéndola de que ya todo está perdido y que por lo menos antes de caer le arranque, le muerda la mano o a alguno de ellos y le jale el cabello a otro mientras se cae. Es exactamente lo mismo que hicieron con el PAN, con el PRI y el PRD. ¿Quiénes son los autores del fracaso del PAN, PRI y PRD? Claudio X González, Héctor Aguilar Camín, Castañeda, Enrique Krause. Ellos son los verdaderos estrategas y son los culpables de lo que sucedió con esos partidos políticos. Ellos condujeron. Digo, Marco Cortés es evidente que carece de, digamos, de una inteligencia mediana para dirigir un partido. Son las dirigencias menos inteligentes de décadas, quizá para esos tres partidos. Pues bueno, condujeron esos partidos al fracaso electoral, pero los intelectuales se vengaron. Ahora están llevando a la Suprema Corte a la confrontación solo porque tienen un punto que demostrar, Álvaro. Un punto que demostrar. Que vivimos en una dictadura. La gente sale a la calle, hace su vida normal. Yo salgo de aquí, no veo soldados, no están tomados, los soldados no toman. No hay esa dictadura de la que hablan estos personajes, pero ellos quieren demostrar de alguna manera. Y van a llevar a Norma Piña hasta las últimas consecuencias, oílo bien. La van a conducir. Todavía hace un par de días me llamó la atención un texto naif de este medio extranjero, Infobae. Es muy raro, es el... Argentino. Pero con conexiones raro. De aquí en México. Sí, muy raro. Es muy extraño lo que hace este medio. Pero bueno, dice, un nuevo comienzo. Norma Piña acude a la... Bueno, pues falta de colmillo, obviamente, ¿no? Que pensaban que había un nuevo comienzo, es lo que decía ahí. Pero publican esta norma de esta foto compartida por el mismo equipo de Norma Piña. Y a ver si la podemos poner para que veas quién la acompaña ahí. Ah, correcto. Esta. Sí. ¿Quién va con ella? ¿Quién camina con ella a un lado, Álvaro? Se llama Natalia Reyes Heroles Claro. Charrer. Justamente la persona, la servidora pública, porque también resulta que ni los jueces no son servidores públicos, son poder. Y encuentra uno colegas, es que el poder es ese, de que va la señora Norma Piña y su mano derecha, que se llama Natalia Reyes Heroles Charrer, secretaria general de la presidencia de la Corte, que es una mujer que no solamente es hija de Federico Reyes Heroles González Garza, que organiza las reuniones en su casa con Norma Piña para tramar planes. No, fíjate que tiene intereses también en el sector energético. Javier Orozco Becerra, que es el esposo de Reyes Heroles Charrer, Natalia Reyes Heroles Charrer, es gerente de desarrollo de negocios de NEOM Mexicana, empresa distribuidora de gas natural. Solamente por poner un ejemplo, Alejandro. Pero, es decir, hay intereses no solamente jurídicos, vamos a decirlo así. Sí. No, detrás de Norma Piña están los peores intereses del país, literalmente. Sencillamente hay que recordar quiénes la colocaron ahí. Como magistrada era de la peor evaluada entre las magistradas y magistrados. ¿Por qué la colocaron ahí? Bueno, por sus conexiones políticas. Cuando yo decía, Piña es Peña, ¿cómo? Pues claro. ¿Quién llevó a la corte a Norma Piña? Enrique Peña Nieto. ¿A través de quién? Pues del consejero jurídico de la presidencia, Castillejos, y del secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.
le dice primo. Y también en el equipo de Norma Piña están colaboradores de Luis Videgaray. Es decir, Norma Piña está rodeada, bueno, y hasta de Genaro García Luna. Ahí tiene a un directísimo colaborador de Genaro García Luna en su equipo. Entonces, pues son los poderes políticos y sobre todo los poderes económicos. ¿A qué intereses responden otros ministros de la Corte? Como Ortiz Mena, que fue del SAT y que devolvió miles de millones de pesos en impuestos a los grandotes. Lainez Potisek, el ministro Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, todos esos personajes están ahí porque responden a intereses, sobre todo económicos. Entonces, son esos mismos intereses económicos los que obviamente siguen maquinando, tramando cómo preservar esos intereses. Ya no les sirvió el PRI, ya no les sirvió el PAN, ya no les sirvió el PRD, ya no les sirvieron ni siquiera cosas como Mexicanos a favor de la corrupción o Latinos, ya no les sirvieron otros medios, Televisa incluida. Pues ahora hay que les sirva, mientras les sirva, Norma Piña y los ministros de la Corte. Y eso es lo que explica este tipo de comportamientos del Norma Piña y de todos esos jueces y magistrados que están en paro, eso sí, cobrando muy bien.